que no pueden venir, que no pueden estar, así que vamos a ir grabando. Bueno, bien, ya está, ¿no? Listo, arrancamos. Profe, Sí. Ile, no sé si entró ya, dijo que va a venir un cachito más tarde. O sea que en un Eh, ratito va a mandar para ingresar. y Liana, Sí, ok. Sí, sí, no hay drama, no hay drama, estamos acá, no nos vamos. Bueno, muy bien. La semana que viene no nos vemos. ¿M? Día del Estudiante. Así que bueno, qué sé yo. Vamos a aprovechar la clase de hoy, ¿sí? Perfecto. Muy bien. La semana que viene les voy a enviar la entrevista esa entrevista que les conté, que ya la subí, pero lo que no subí fue un trabajo práctico. Pero bueno, ya la pueden ir viendo y la idea es que de acá a 15 días eso lo tengan por lo menos visto y si pueden trabajado como para ir ganando tiempo. Esta parte del año vuela, ¿eh? La segunda mitad es terrible, así que hay que aprovecharlo con todo, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos al PDF. Hoy creo que compartimos pantalla hoy, ¿eh? Estamos a full. Creo vamos, profe. que después de 8 meses voy a compartir pantalla. No es que yo no supiera, pero no podía porque cambié de compu. Mi otra compu me hacía un desastre. Esperemos que esta no. Veamos dónde estamos. Tenemos que ir a la página 7, que aquí está, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, de tanto dar vuelta con definiciones de educación, vamos a ir ya a la definición real, porque de las que vimos la clase pasada, un poco como que, bueno, todas iban recorriendo cierto aspecto parcial de la educación, ya porque tuvieron una visión instrumentalista o tuvieron una visión crítico-revolucionaria o una demasiado adaptacionista, como podía ser la de Piaget, ¿no? Pero bueno, habíamos tocado la última de todas, que era la de Jacques Maritain. Maritain lo que decía era que en realidad educar era humanizar al hombre, lisa y llanamente. Es decir, es la más breve, pero la que más cosas tiene adentro, y lo que vamos a hacer en este cuatrimestre es tratar de desglosar eso de humanizar al ser humano, ¿no? Que a simple vista es una tautología, digamos, es una redundancia, ¿no? Como vulgarmente decimos. Humanizar al ser humano. Bueno, casualmente nosotros en antropología habíamos visto que el hombre tiene como el deber, y no le queda otra, de perfeccionarse y perfeccionarse además en libertad. Ningún otro ser se tiene que proponer una perfección, sino que ya la tiene dentro de su propia ley natural, ¿no? Instintiva, o si es un vegetal, bueno, con cumplir las funciones vitales casi automáticas, que su naturaleza de demanda, ya está, listo. Ahora, nosotros no. Nosotros tenemos esa tarea de perfeccionarnos y de perfeccionar al otro, y además en libertad. Por eso que aparece una dimensión moral de la educación. No se puede educar de cualquier manera o en cualquier sentido. Si bien no todos los seres humanos estamos de acuerdo con una misma definición de educación, pero cualquier institución, cualquier proyecto educativo, cualquier ideario institucional, tiene un perfil de educación. Tiene unos fundamentos filosóficos, políticos, religiosos, no religiosos, en los cuales se va a basar para educar. Para educar. Muy bien. Bueno, eh, ahí en la página 7, en el primer tilde que tenemos aquí, ¿dónde está mi mouse? Aquí. Eh, Creo que tengo algunos chiches incluso, que voy a estrenar. Este. Tengo el puntito rojo. Ok. En este primer tilde, ¿ven el puntito rojo? Sí. Sí, profe. Está todo bárbaro, ¿eh? He llegado al siglo XXI. Muy bien. Ahí estaría el nudo de la definición que nosotros vamos a tratar de desglosar. Esta definición
rescata en la obra de un pensador medieval, filósofo, Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Yo el otro día decía, caramba, ¿no? ¿Qué cosa esto del siglo XXI está trabajando una definición del siglo XIII? Bueno, esto es un desafío. Yo reconozco, sin hacer alarde de nada, pero que es bastante heroico lo mío. Porque bueno, qué sé yo, estaría mucho más, no sé qué adjetivo, pero sería hasta por ahí mejor visto que yo trabajara una definición contemporánea, ¿no? De estos tiempos que corren. Pero bueno, cuando en la historia de la filosofía los pensadores han dado con la verdad tiene algo de intemporal, algo. El fundamento de la verdad es siempre. Gente que entra y que sale. Que sale y que entra, está entrando alguna alumna. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a trabajar en esta definición de Santo Tomás lo amerita por la definición misma. Se haya escrito en el siglo que se haya escrito, vamos a explicar por qué nosotros vamos a sostener que esto es útil y es válido para todo tiempo. Se haya escrito en el siglo XIII o en el siglo XXIII, no importa. Bueno, ahí dice, esta definición real de educación es conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Bueno, vamos a desmenuzar un poco esta definición. Vamos por las palabras más problemáticas. Para que una definición sea clara, tiene que ser claro cada uno de sus términos, cada uno de sus conceptos. Nosotros no estamos acostumbrados al término prole. Prole se utilizaba, se puede llegar a utilizar todavía, como la descendencia. Los hijos son la prole. No tiene nada que ver con el proletariado, por ejemplo, ¿no? Es una definición, un término que acuña el marxismo de otra cosa, a nivel social, el proletariado. No. La prole son los hijos, ¿sí? Como la educación es un transmitir de generación en generación, siempre y en toda cultura, aparece clarísimamente la noción de familia y de la descendencia. Es decir, hemos estudiado en antropología que cada ser humano viene al mundo y a la existencia en un núcleo de contención humana. No nace aislado, ni de un repollo ni lo trae una cigüeña, eso creo que lo sabemos, ¿no? Viene en un núcleo familiar con una madre, o por lo menos con los dos progenitores, al menos, ¿sí? O debería. Tal es así que ese ser humano para desarrollarse va a necesitar de esos dos progenitores, ¿sí? De manera real, de manera virtual, más o menos, de vez en cuando, siempre, pero, por ejemplo, el lazo con la madre es insustituible. Y ya en ese primer lazo, en ese núcleo familiar primario, ya aparece el primer elemento de educación. Es decir, ya hay una conducción de los hijos a cierto estado. Recuérdenme, por favor, si la clase de la semana pasada hicimos nosotros la distinción entre educación sistemática y asistemática, porque lo hablé con otra gente, creo, también. Sí, profe, lo hicimos. La hicimos, bárbaro, perfecto. Bueno, ¿sí? Es decir, toda cultura de cualquier época y de cualquier índole le ha transmitido a sus hijos costumbres, idiomas, hábitos, desde el punto de vista conductual, es decir, para llevarlos a algo. Toda educación, sistemática o asistemática, se plantea un horizonte, una meta, un logro. Tiene valores, tiene disvalores, tiene cosas que quiere lograr y tiene cosas que quiere evitar, siempre. Ninguna cultura con seriedad y con sustentabilidad histórica no se ha planteado deliberadamente nada. Es decir, no hay cultura que haya dicho, no nos planteemos absolutamente nada,
que nazcan, que salgan como salgan. Nuestra cultura actual ha tenido por momentos ciertas corrientes de pensamiento que han tendido a eso. Pero me estoy refiriendo a los últimos 40 o 50 años, cosa que en la historia del hombre no es nada. Ha habido en la educación incluso corrientes de partir del presupuesto de que el ser humano en realidad no necesita educación, que hay que dejarlo que sea como quiera y listo. Las consecuencias han sido desastrosas, claro que sí, porque es muy poco humano eso en realidad. No es una plantita que con regarle y que le dé el sol ya está. La persona ahí no, tiene una realidad mucho más compleja. Conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Bueno, ahora arrancamos del final. ¿Hacia dónde va a apuntar la educación? Bueno, hacia un estado que no se tiene, hacia un estado que se quiere lograr. Ese es el estado de virtud. Tenemos que estudiar muy bien a qué vamos a llamar virtudes. Es decir, hay un objetivo, hay una meta. Una meta a mediano o largo plazo en la educación. Yo le puedo ir a preguntar a cualquier padre y a cualquier madre qué quiere de sus hijos. Y alguna respuesta voy a tener. Alguna respuesta voy a tener. De su fuero más íntimo y de su sinceridad y honestidad, ningún corazón de madre o de padre nos va a decir, no, yo quiero que mi hijo haga absolutamente todo lo que quiera y no pretendo nada de él, que sea lo que Dios quiera. No. Sin que esto atente contra la libertad, ni mucho menos, pero no es espontáneo eso, ¿no? Y además no es genuino tampoco. Bueno. Profe, perdón. Sí. Tengo una pregunta. Sí, en conducción, cuando refiere a conducción, hace referencia a guiar hacia el bien, se podría decir. Bueno, ¿no? Sí, ahora justamente el PDF trabaja palabra por palabra, pero no te quiero dejar sin respuesta. Bien. Conducir de por sí ya es un movimiento, implica una dinámica. Es decir, cuando yo conduzco un auto, una bicicleta, o conduzco en un proceso educativo a un alumno, es que ya estoy dando por sentado que lo muevo de un estado a otro. Es decir, ahí conducción quiere decir esencialmente llevarlo del estado en el que está hoy a otro estado. Eso es conducir. En el término que sigue, Micaela, que es promoción, ahí está el... Ese es el que te quería preguntar. Ah, ok. Ok. ¿Hacia dónde? Claro, es decir, conduzco, pero conduzco hacia cualquier lado, no. Por eso dice conducción y promoción, ¿no? Fíjate, un poquitito más abajo, me adelanto un poco en el PDF, así te contesto bien, ¿no? Fíjate. Dice, cuando se utiliza el término conducir, se está refiriendo a un proceso por el cual se le imprime una dirección. Conducir es darle dirección a un movimiento. En el ámbito pedagógico hoy se hacen presentes términos tales como educación natural, educación espontánea, educación negativa, que es la que mencionábamos hoy, ¿no? Todas ellas tienen en común la actitud no intervencionista del educador para que afloren las posibilidades naturales del hombre, es decir, hacer posible que el ser humano se eduque con el mínimo de guía posible. Estas teorías reflejan la presencia de la antropología de Rousseau. Rousseau fue un autor que nombramos al principio de las definiciones del otro día. La antropología de Rousseau, que vinculándose con otras corrientes de pensamiento, constituyen la raíz antropológica de la pedagogía contemporánea. Aquí nos encontramos ante uno de los tantos ejemplos de lo que significa negar el término conducir en el campo educativo. Fíjense ustedes que en la jerga pedagógica áulica habitual, la palabra conductismo es una mala palabra prácticamente. Es algo visto, incluso que hasta se utiliza para adjetivar peyorativamente una postura. Ah, pero eso es conductista.
Es como decir, eso te quedaste en la era de las cavernas, ¿no? Porque, bueno, porque hay una pretensión constructivista que está un poco basada en esa antropología de Rousseau, que cree en lo que en filosofía llamamos la teoría del buen salvaje. El hombre es naturalmente bueno. Así que no hay por qué andar educándolo demasiado, porque si la sociedad no lo contamina, el hombre es una maravilla, que no necesita ni siquiera ir a la escuela, ni mucho menos que se le den pautas de comportamiento o principios morales, o que se le quieran inculcar virtudes volitivas, intelectivas. No. Eso en ese tipo de postura se ve como una domesticación del ser humano. ¿Está? Bueno, Micaela, sobre esto tenemos que seguir avanzando, sobre esto de la conducción y de la promoción, ¿no? Es decir, esa conducción no es un despliegue espontáneo, no. Es darle una dirección, un hacia dónde. Cuando ustedes planifican, futuras maestras de inicial, de maternal, docentes de primaria, secundaria, terciario, universitario, posgrado, lo que sea, ustedes tienen que planificar expectativas de logro. Ahí tienen, ¿sí? Es decir, ahí está la conducción. ¿Hacia dónde conduzco? ¿Hacia dónde promuevo? Hacia una expectativa de logro X. Es decir, yo quiero que mi alumno alcance esta competencia. Si ustedes como futuras maestras de maternal, pone como expectativa de logro que aprenda a comer solo cuando le parezca, que aprenda a caminar cuando pueda, que juegue si tiene ganas, y que hable si tiene ganas, y si no tiene ganas que no hable, bueno, un directivo le tiene que decir, mirá, no sé dónde estudiaste, pero la verdad que acá en este jardín no podrás trabajar con esto, porque no se condice con ninguna lógica educativa eso, ¿está? Muy bien. Es decir, esa promoción, voy a la segunda palabra que usa Santo Tomás, esa promoción estoy un poco resumiendo lo que dice el PDF, ¿no? Esa promoción es orientativa, de un modo intencional. De un modo intencional. Bueno, el PDF, voy un poquitito más arriba de lo que recién bajé. Dice ahí, el matrimonio está principalmente establecido para el bien de la prole, que consiste no solo en engendrarla, por lo cual no es necesario el matrimonio, sino además en promoverla al estado perfecto. Porque todas las cosas tienden naturalmente a llevar sus efectos a la perfección. Santo Tomás de Aquino. Esta definición de Santo Tomás, se habla del matrimonio porque estos textos se rescatan cuando él está estudiando los sacramentos. Es una de las últimas cosas que escribió Santo Tomás antes de morirse, en la Suma de Teología. Está analizando casualmente el sacramento del matrimonio. Él no se propuso hacer una filosofía de la educación. En su época no existía esta rama. La filosofía de la educación está implícita en la obra de Tomás de Aquino. Y casualmente se rescatan como opúsculos o medio paréntesis de lo que sería una precisa educación en un sentido realista de la filosofía, en la obra de él, cuando está casualmente analizando el sacramento del matrimonio. Hoy en la actualidad del siglo XXI, tendríamos que reemplazar un poco esa palabra matrimonio por familia. ¿Por qué? Bueno, porque el matrimonio es una cosa ya por ahí un poco específica. Algunas personas nos casamos, sea por civil o sea por un matrimonio religioso. Pero no podemos desconocer que hay una gran cantidad de personas que no esperan a celebrar o a consagrarse en matrimonio con su pareja para tener un hijo. No, claro que no. Entonces, por ahí en matrimonio tenemos que reemplazar familia. Y sigo un poquitito con este procedimiento. Esa familia, ¿sí?, engendra y educa. Engendra y educa. ¿Sí? Es decir, podría engendrar sin familia,
La familia tiene como uno de sus fines, cuando uno forma una familia, engendrar hijos. Claro que sí. Ahora, se pueden engendrar hijos sin familia y sin matrimonio. Esto, por una cuestión natural, lo podemos entender, ¿cierto? El acto de la procreación es un acto principalmente biológico, ¿no? Ahora, engendrar no es lo mismo que educar. Yo puedo traer hijos al mundo irresponsablemente y tener, y dejarlos abandonados por ahí. Que se arregle otro u otra con esos hijos, ¿no? Cuando uno estudia la historia, qué sé yo, por ejemplo, la historia argentina, la que estudiamos en la escuela, y hay historiadores que se han encargado de investigar hijos reconocidos, ilegítimos, pero reconocidos de San Martín, de Belgrano, de Rosa, de Urquiza. Eran hijos que iban dejando a la pasada, ¿sí? ¿Y quién se hacía cargo de ese hijo? Bueno, la pobre madre, no el padre. Había sido fruto de un momento el asunto, ¿no? Ahora, por familia entendemos una unión en donde se trae hijos, pero además se los mantiene en la vida. Es decir, educar es una segunda manera de traer al mundo. Yo traigo al mundo un chico, biológicamente hablando. Pero en la medida en que no me ocupo de su educación como padre, de algún modo le estoy cercenando esa vida. De acá surge una idea que entre los educadores está mucho, que es que educar es de algún modo dar vida, o seguir dando vida. ¿Mm? Por eso que educar no solamente es engendrar, sino sostener en la vida. Y educar es un modo de sostener en la vida porque se promueve casualmente a un estado de perfección. ¿Sí? Fíjense en eso que decíamos recién de Tomás, ¿no? Para lo cual no es necesario el matrimonio, bueno, sino además en promoverlo al estado perfecto, porque todas las cosas, esto es muy importante, todas las cosas tienden naturalmente a llevar sus efectos a la perfección. ¿Sí? Pero claro, digamos, nosotros hemos estudiado en antropología que en la condición humana, la libertad presentaba una dificultad acá, porque hay que obedecer un poco más que a lo estrictamente natural para llegar a un estado de perfección. Para esa es la educación. Fíjense que ahí dice, conducir y promover son entonces como una prolongación del engendrar, como si los primeros fueran un complemento de este. Es por eso que se puede afirmar de manera analógica que, muy importante lo que viene, la educación es una segunda generación. La educación también, en esta unidad, la vamos a pensar como una segunda generación. Esa es una pregunta de final, que me acuerdo que suele surgir mucho en los finales. ¿Por qué decimos que la educación es una segunda generación? ¿Qué quiere decir? Respuesta. Si estamos hablando de segunda generación es que hay una primera, ¿verdad? Evidente. Evidente. La primera generación es esa biológica. Y la segunda sería esta, la de educar. Es una segunda manera de dar vida. Esto es lo que está tratando de decir nuestro autor y nuestra visión de la educación. Bueno, ¿preguntas, dudas? Bueno, avanzo un cachito más. Final de la 7, principio de la 8. Conducir, dice nuestro autora, es una mujer la que escribe esto, la licenciada Rodríguez, fue profesora mía, Patricia Rodríguez, gran profesora. Conducir es tan solo dar una dirección al movimiento, mientras que el promover implica que dicha dirección sea ascendente, como fijada y establecida por la atracción que representa para lo movido el perfeccionamiento de su ser, un fin. Esta noción de promoción permite dar respuestas a ciertas corrientes pedagógicas que se fundamentan en el conductismo.
En ella se puede encontrar la noción de conducción, pero no así el concepto de promoción. Esta teoría concibe al hábito como un automatismo, provocado por mera costumbre, y los objetivos se constituyen en metas arbitrarias y no en una superación o elevación del hombre. Bueno, acá entra en un terreno medio intrincado. Me interesa más lo del principio de la 8. Conducir dice solo dar una dirección, un movimiento. Ahora, promover, la palabra promoción, está condensando dos términos, mover y mover en pro, no para cualquier lado. ¿Mm? Cuando yo promuevo, muevo hacia adelante. En este caso, si se quiere, también se podría usar la metáfora del muevo hacia arriba. ¿Hacia dónde conduzco ese movimiento cuando promuevo? Bueno, hacia algo más elevado o que está adelante. Ahí usamos dos metáforas espaciales, metáforas porque nosotros a las virtudes y a los objetivos y a las expectativas de logro les solemos decir que están adelante, en el tiempo, ¿sí? O que son más elevadas, porque lo que queremos hacer es perfeccionar al ser humano por la educación. ¿Sí? Entonces, colorín colorado, ¿educar es mover para cualquier lado? No, señor. No, por lo menos en nuestra concepción, no. Es moverlo en pro. Ahora, acá viene la problematicidad más intensa de nuestra concepción filosófica de la educación. ¿Qué es el pro? Es decir, ¿qué es el adelante acá? Porque si nosotros hablamos de perfección, podríamos discutir mucho, ¿no? ¿Qué es perfectivo del ser humano? Porque lo que para mí puede ser bueno, para vos puede ser malo, Micaela, o Camila, o Denise. De hecho, el aspecto moral de cualquier momento humano, de cualquier realidad humana, es discutible, es problemático de por sí, ¿no? La moralidad, es decir, cuando decimos esto es malo y esto es bueno, a eso nos referimos con moralidad, de cualquier cosa, de por sí ya presenta una problematicidad intrínseca al ser humano, que es que no todos estamos de acuerdo en que las cosas sean o tan buenas o tan malas, ¿no? Lo cual no comporta entonces que no haya que definir nada como bueno ni nada como malo, no. Es decir, la problematicidad del hecho moral no tiene por qué comportar el escepticismo moral. El caer en decir, pues como esto es fruto de discusiones que parecen no terminar jamás, pues en realidad no hay que definir nada. No. Sí que vamos a definir y nos vamos a jugar por un tipo de educación que consideremos que sea buena y que sea mejor que otras. Sí. Con todo el riesgo de equivocarnos, claro que sí. Pero eso es jugarse por la educación. ¿Sí? Es decir, educar para cualquier lado y para lo que salga, en realidad no me estoy jugando nada ahí. No estoy arriesgando nada. ¿Me explico? Bueno. Me había quedado algo y ahora se me fue. Bueno, a ver qué dice esto un poquitito más. Segundo párrafo de la 8. También el concepto de prole es una noción importante dentro de la definición que es necesario profundizar. Ella es concebida como el mismo fruto de la generación, el hombre en su condición de hijo, como sujeto de una relación por la cual sigue sujeto al padre. La prole es el sujeto de la educación, no solamente porque de hecho el educando es hijo, sino también y originariamente porque la dependencia que entraña el educando se constituye en forma natural y primogénita como una relación con el ser del que depende el hombre en tanto que hijo. Por lo tanto, es lo mismo decir que hijo y padre son educando y educador natos. Y sí, claro. A ver, todos los profes fuimos alumnos alguna vez. Si no, no podríamos ser profesores. Y todos los padres fuimos hijos alguna vez. Me parece muy interesante esta noción de condición de hijo, ¿no?
Es decir, la primer vivencia y experiencia existencial de todo ser humano es ser hijo de. El niño es un ser sumamente dependiente. ¿De quién? Y de los que lo trajeron al mundo. Sí, no puede no ser así. En antropología habíamos citado, creo, alguna clase. El hombre como especie es la más dependiente de sus progenitores, la que más tarda en independizarse. Sí, me acuerdo que habíamos hecho una especie de progresión en tiempo. ¿Cuándo se podría llegar a considerar psicológica, afectiva, madurativamente que un ser humano puede ser autónomo para ser lanzado al mundo y que él mismo se autoabastezca y se sostenga y se proteja? Mínimo 18 o 20 años, mínimo. Y como está hoy la sociedad, no sé hasta qué punto. Un chico de 18 o de 20 años se puede independizar absolutamente. En realidad, absolutamente uno nunca termina de independizarse porque con mamá y papá vuelve como, de algún modo se vuelve a la casa de mamá o a la casa de papá, con un llamado telefónico, con un consejo, con un abrazo, y está muy bien, ¿no? Porque hemos nacido de ahí, no de un repollo, insisto, ¿no? Ahora, el resto de las especies no, no. Es más, los que más se parecen a nosotros por una cuestión evolutiva, corpórea, como pueden ser algunos mamíferos superiores, como son alguna especie de simio, o los caballos, o los delfines, que son, digamos, son mamíferos muy, muy inteligentes, no tardan, pero ni un año tardan las crías. No, creo que la ballena es el mamífero que más tarda en independizarse, el ballenato de su madre. Pero después, 18 años, no. No, solamente al ser humano le pasa eso. Ahí está, digamos, esta noción de que todos hemos sido hijos y alumnos de algún modo. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Bueno, tendría que volver a la definición. ¿Cómo estamos de tiempo? 3 minutos nos quedan. Algún elemento más de la definición de la página 7. ¿Qué es esto del hombre en cuanto hombre? Bueno, la educación ha de darle este proceso de humanización del hombre, consiste en perfeccionarlo en su esencia, digamos, en lo que él es, mucho antes de lo que él hace o vaya a hacer. Mucho antes que eso. Para esto tendría que usar el pizarrón yo. Pero estoy muy atento al reloj, que ya tengo el tiempo ahí medido. Ahora cuando caiga esta y subamos la otra, aparezco en el pizarrón y hacemos un pequeño diagrama. Pero muchas veces tendemos en la educación, en esas desviaciones que hay, ¿no? En las definiciones, en las concepciones nucleares, filosóficas de la educación, muchas veces hay lo que llamamos reduccionismos o desviaciones, en el sentido de que, creo que el otro día lo tocamos, se ve a la educación desde un punto de vista utilitario. ¿De qué manera? Viendo en la educación un proceso para adquirir otra cosa, ¿no? En eso estriba generalmente la pregunta, errónea en mi opinión, de que ¿para qué sirve la educación? Bueno, el para qué sirve la educación parece que fuera algo que no tuviera un fin en sí mismo. Es decir, que la educación no sirviera, o mejor dicho, que la educación se pensara para otra cosa que para educar. Y educar ya es un fin en sí mismo. Esto es educar al hombre en cuanto hombre. No educarlo para que mañana se adapte socialmente al entorno. No educarlo para que mañana tenga inserción laboral.
No educarlo para que mañana no caigan las adicciones. No educarlo para que mañana sea un ciudadano responsable, para que tenga un proyecto de vida, para que tenga una elección vocacional y sepa qué va a estudiar. No, ese nunca es el fin de la educación. Esas son consecuencias de la educación. ¿Sí? Como diría por ahí, vamos a un corte y volvemos. ¿Sí? Bajamos y subimos, ¿puede ser? Las espero, ¿eh? No se vayan.